Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Quisiera conversar con ustedes esta mañana una historia que se encuentra en el libro de Nehemías. Vamos a ver los dos primeros capítulos de este libro. Y no se asusten porque no nos va a llevar tanto tiempo. Quisiera contextualizarlos un poco referente a Nehemías. Es un libro histórico que conseguimos en el Antiguo Testamento. La historia de Nehemías se desarrolla después del reinado del rey Asuero y de Esther. Asuero comenzó a reinar en el 486 a.C., 7 años después, es decir, en el 479, Esther es coronada reina, y en el 465 le sucede su hijo Artajerjes. Y esto se desarrolla 20 años después que Artajerjes comienza su reinado. Nehemías no es un profeta propiamente, sino un libro histórico. Es una persona de la cual podemos aprender mucho, porque a veces vemos como distantes, como lejanos a los profetas y a los mismos pastores hoy en día. Los vemos como que están más cerca de Dios. Y de verdad que todos tenemos la cualidad y todos tenemos la oportunidad de poder entrar al trono de la gracia de Dios y conversar directamente con Él. Y vamos a ver que Nehemías exprime y desarrolla esta cualidad a su máxima capacidad. Para contextualizarlos un poco, tengamos en cuenta que aquí vemos todos los libros del Antiguo Testamento, pero no todos guardan historia, ¿ok? Génesis, Éxodo, Números, vemos que en Génesis se desarrolla Job, durante Éxodo y Números por ahí se desarrollan Levíticos y Deuteronomio, Josué, Jueces, vimos la historia de Ruth en el tiempo de los jueces, y fíjense que ahora vemos a todos los profetas manifestar las profecías durante los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. En la cautividad, en el exilio de 70 años, Daniel y Ezequiel, y entonces llegamos al punto donde estamos. El primer y el segundo grupo que regresan con Esdras, ahí es que se va desarrollando entonces el libro de Esther, ¿okay? Desde el 520 más o menos, empiezan a regresar a Israel los deportados a Babilonia, y entonces llegamos hasta Nehemías, que es de la persona que vamos a conversar un poco hoy. Y antes de comenzar con el texto de Nehemías, yo quisiera que sustentáramos la predicación de esta mañana con este texto, el Salmo 37, versículo 4. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque efectivamente, hermanos, nosotros vamos a tener una respuesta a nuestras oraciones positiva, ¿verdad? Todo el mundo espera que la respuesta que uno reciba sea sí en la oración, ¿cierto? Y empezamos a orar y le pedimos al Señor cualquier cantidad de cosas, coherentes o incoherentes, y esperamos que el Señor diga, sí, aquí está, toma. Como el niño que le dice al papá, quiero unas papitas de McDonald's, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero ahora comprarme unas golosinas. Y sí, con tal de no escucharlo, yo le doy todo. Nuestro Padre Celestial no es así. Gracias a Él, gracias a Dios. Entonces,
nos basamos en esta premisa del Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros vemos lo que el salmista dice y también leyéramos todo el Salmo 119, vamos a ver que el salmista se deleita en la palabra del Señor, se deleita en los estatutos, en los mandamientos, en los juicios. Y todo el Salmo 119 nosotros vemos como el salmista habla de estas cosas y está en sintonía con el Señor. Cuando nosotros estemos en sintonía con el Señor, nuestras oraciones van a ser conforme a su voluntad. Y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, porque estamos en sintonía con Él. Yo no voy nunca a pensar que el Señor me va a responder sí, cuando ni siquiera hablo con Él en oración. Cuando lo busco solamente en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, ahí sí, Señor, 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 yo me muevo por tu palabra, yo hago todo conforme a tus obras, a tus maravillas, a tus estatutos. Pero entonces, ya pasado el problema, me relajo y me olvido del Señor. Definitivamente no estamos en sintonía con Él si pensáramos de esa manera. ¿Qué sucede? Vamos a ver una historia en estos 2 capítulos de Nehemías que vemos entonces cómo Nehemías se presenta al Señor, se prepara y pone al Señor una petición que definitivamente vemos que va conforme a su voluntad. Vamos a leer en el texto de Nehemías los primeros 4 versículos. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 4, y dice la palabra de Dios: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran afrenta y mal, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si nos ubicamos, esta imagen la tomé de una de las predicaciones del pastor cuando habló de las fiestas solemnes. El mes de Quisleu, lo vemos en las escrituras, el mes de Quisleu lo vemos aquí, el 9, que en la Biblia lo vemos escrito de otra manera, pero es el mismo mes, está con Q y todo eso, pero es el mes 9. Cuando vimos lo de las fiestas solemnes, estábamos comenzando por acá, por el mes de Nisan y todo eso, cuando vimos las predicaciones del pastor Ricardo. Entonces, estamos en ese mes, ese es el tiempo, del año 20. ¿El año 20 de qué? Del reinado de Artajerjes, ¿ok? Antes no se contaba como lo contamos ahora, sino que los años iban en función a los reinados de los reyes. Entonces nosotros vemos en el versículo 4 que dice, cuando oí estas palabras, ¿cuáles palabras? La situación en la que estaba Jerusalén, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense todas las cosas que hizo Nehemías. Hay que tener en cuenta también el significado que tenía para ellos Jerusalén. Jerusalén era el lugar santo, el lugar donde se adoraba a Dios, donde estaba el templo de Dios. Tenía un significado mucho más trascendente o una conexión diferente a la que nosotros podamos tener con nuestras ciudades natales. Yo soy de Venezuela, de una ciudad que se llama Maracaibo, que
ha estado prácticamente en ruinas últimamente por toda la situación que ha vivido Venezuela. Y sí, me mueve un poco y a veces me pongo un poco melancólico cuando recuerdo las situaciones de mi país. Pero agradezco a Dios por Panamá, porque me abrió las puertas, porque mi familia creció acá. Tengo una hija panameña y estamos asentados acá. Es una situación completamente diferente a la de Nehemías, porque Nehemías tenía el vínculo de que todo lo referente a Dios estaba atado con Jerusalén. Entonces, Nehemías en esta situación tiene esta condición de estos sentimientos, este duelo que vivió, y entonces dice que ayuna y ora al Dios de los cielos, hizo duelo por algunos días. Y quisiera destacar 6 puntos de la oración de Nehemías, y el primero sería que la oración eficaz no consiste en rezos, sino en compartir con Dios los más profundos sentimientos del corazón. Yo tengo que ser amigo de Dios, tener una relación con Dios, más que un rezo. Muchas veces nos sentamos a la mesa y decimos las mismas palabras cuando vamos a dar gracias por los alimentos. Muchas veces antes de acostarnos decimos las mismas palabras que dijimos la noche anterior. A veces no oramos por el resto del día, sino, cuando me acuerdo, a mí se me había olvidado, o a veces ni me acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que ser amigos de Dios para poder tener una relación, para poder tener una intimidad, ¿ok? Una intimidad es una cercanía. Yo puedo decir que tengo muchas cosas en común con mi pastor. Cumplimos año el mismo día. Él nació un año antes. Cumplimos año el mismo día. Nos gusta ver cierto tipo de películas, hablar ciertos temas. Tenemos afinidades. No nos vemos solamente los domingos, conversamos entre semanas. Hay una relación. Sé cómo se llama su esposa, cómo se llaman sus hijos, cuándo cumplen aniversario, que es dentro de poquito, cuándo cumplen años sus hijos, qué edades tienen, dónde vive. Y eso lo puedo lograr porque tengo comunicación con mi pastor. Lo mismo pasa con el Señor Jesús. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Nosotros necesitamos relacionarnos con Él por medio de la oración, para que no hagamos rezos, para que no hagamos palabrería repetitiva, sino tener una comunicación efectiva con Él. Y vemos en el texto, vimos que Él ayunó y oró delante del Dios. Por unos días hizo duelo. Ahí había una comunión, había una relación con Él. Y quisiera respaldar este punto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Mateo 6, versículos del 5 al 8, y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muchas veces nosotros cometemos el error de decir, el Señor sabe mis necesidades, entonces ¿para qué voy a orar?
si ya Él las conoce todas? Él me ama porque soy su hijo. Nos ponemos filosóficos. Entonces empezamos a decir, como Él me ama porque yo soy su hijo, y Él sabe, bueno, ¿para qué voy a ponerme yo a orar si ya Él conoce todo lo que necesito, todas mis carencias, mis limitaciones? Yo confío en Él, en que Él va a obrar y voy a descansar en Él. Pues no, hermanos. Yo, por estar casado con mi esposa, no quiere decir que ya no le hable más. Yo hablo con ella y le digo cómo me fue en el día y cuáles son mis sueños, mis anhelos, deseos, metas. Hay una relación y nos reunimos un grupo de amigos y solemos hacerlo los viernes o los sábados y nos reunimos y conversamos cómo te fue en la semana y tal y cómo le fue en la escuela a tu hijo y esto y aquello. Y estamos en compañía, en coinonía con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros esposos, esposas. Pero no hablamos con nuestro Padre Celestial. Tenemos que hablar con Él. Tenemos que estar cercanos a Él. Buscarle de corazón. Buscarle en todo tiempo. Si seguimos en el texto, el versículo 5 de Nehemías, volviendo a nuestro texto, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Aquí empieza entonces la oración de Nehemías. Y vemos que la oración eficaz es la que se hace con humildad y con reverencia. Algo interesante es que Nehemías no se dirigió a Dios por los méritos de ser el copero del rey. Nehemías no vino a decir, bueno, yo tengo más influencia, como yo soy el copero del rey, entonces yo voy a hablar con Dios y le voy a decir, Él me va a escuchar más, porque yo tengo cierto estatus acá en el reino de Persia. Para nada. Esa no fue la reacción que tenía Nehemías. Y que Dios nos libre a nosotros de tener alguna vez una actitud arrogante ante el Señor. Debemos reconocer que sin Él somos nada. Sin Él estamos perdidos. No importa si tenemos 25 centavos en el bolsillo o si tenemos miles de dólares. Delante del Señor tenemos que estar sumisos ante Él. Tenemos que estar prestos, humillados. Porque lo que nosotros tengamos en la tierra se queda. Los méritos de nuestra salvación, del conocimiento que podamos tener de la palabra, es por lo que Él ha hecho en nosotros, por la misericordia de Dios con nosotros. Él se dirigió a Dios con humildad, con sencillez y con disposición. Fíjense que Él en el texto reconoce las cualidades. Aquí vemos cualidades del Señor. Es fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Nosotros tenemos que tener claros, conociendo la palabra de Dios, cuál es la posición del Señor y cuál es nuestra posición. El Señor es fuerte, es poderoso, temible, dice que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién? A los que Él ama y los que guardan sus mandamientos. Nosotros lo único que tenemos que hacer de este lado es guardar los mandamientos, guardar su palabra. El Señor es el que está en control de todas las cosas. Yo por mis propios medios y mis propias fuerzas no puedo hacer algo más. Hay un refrán por ahí que dice que cuando es para ti, ni que te quites. Y cuando no es para ti, ni que te pongas. El Señor está en control de todo. El Señor es el que tiene el control de todas las cosas y si la voluntad de Él va encaminada por ahí, eso es lo que va a pasar. Y si yo oro en la misma dirección que la voluntad de Dios, voy a tener una respuesta positiva a mis oraciones. Pero si yo no voy a ser oveja, sino cabra, entonces ahí vamos a tener ciertas diferencias. Quisiera que buscáramos
el Salmo 139, los versículos del 7 al 12. Vamos a ver 3 ejemplos en la palabra de Dios de orar con humildad y con sencillez de corazón. Salmo 139 del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí vemos al salmista reconocer el poder de Dios. Nosotros vemos que él reconoce que está en la mano de Dios, en el centro. Como dice el Salmo, Él está alrededor de nosotros y nos guarda. Los versículos finales de este capítulo 139 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vemos al salmista que aún él da muestras de que aún no se conoce completamente él como persona. Y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque muchas veces hay una semillita por ahí que puede estar oculta, que nosotros no nos percatamos, y esa semilla empieza a crecer y entonces nos pervierte, nos corrompe. Y vemos al salmista aquí orando al Señor, pidiéndole que lo guíe por el camino de la eternidad. Y finalmente, en este ejemplo, lo vemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, los versículos del 10 al 14. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Subrayen ahí, oraba consigo mismo. Es decir, que esto no le pasó ni del techo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano solamente pedía perdón por sus pecados. Él sabía que había hecho mal, pero el fariseo: yo tengo a Dios agarrado de la barba y yo estoy bien. Ahí no pasa nada porque tengo esta posición. Para empezar, soy fariseo, soy estudioso de la palabra, tengo conocimiento, y ¿quién va a poder conmigo? Es un pensar definitivamente equivocado. Gracias a Dios, Nehemías no tenía esta manera de pensar. Él se humilló delante del Señor y se presentó y reconoció el poderío y la grandeza de Dios. Vamos a leer la primera parte del versículo 6 de Nehemías, que dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías le pide encarecidamente, después de reconocer su grandeza, después de reconocer el poderío de Dios, le pide
que esté atento a la voz de su siervo, que abra sus oídos y sus ojos para oír esta oración. La oración eficaz es la que se hace con perseverancia hasta recibir la respuesta. Y tengan en cuenta una cosa, hermanos, hasta recibir la respuesta. No es hasta recibir el sí. Yo no puse eso ahí, Dios me libre de ponerlo. Es hasta recibir la respuesta. Y la respuesta puede ser sí, no, todavía no. De esa manera puede responder el Señor. Que nosotros tengamos oídos espirituales para escuchar el sí, para escuchar el no también. Porque el Señor también va a decir que no. Nehemías no pidió inmediatamente permiso al rey, no se dirigió a él. Él oró para ver qué podía el Señor mostrar a Nehemías, qué estrategia hacer. Él estuvo meditando, orando, hablando con él y dice que se presenta al Señor esta oración. Nosotros también, hermanos, debemos buscar al Señor de manera perseverante. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuánto tiempo vemos una película? ¿Cuánto tiempo vemos una serie? Eso no solamente se lo estoy diciendo yo a ustedes, señalándolos a ustedes. Yo también me veo mi película que dura 3 horas y después digo, wow, oro 15 minutos. Hay cosas que tenemos que ajustar. Y era lo que conversaba en la escuela dominical un poco antes. Y les decía, hermanos, no podemos pensar que ya nosotros alcanzamos el conocimiento pleno de la palabra de Dios y decir, a mí no me falta nada, ya yo me las sé todas, ya yo tengo todas las respuestas, ya yo no necesito estudiar más, porque ya tengo conocimiento y soy versado en la palabra del Señor. Que Dios nos libre de eso, porque la palabra de Dios dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y si nosotros tenemos esa manera de pensar, estamos a centímetros de rodar cima abajo. Vamos a ver 3 versículos bíblicos relacionados a este punto de orar fervientemente hasta recibir la respuesta de Dios. Y el primero lo vemos en Crónicas, un poco más atrás de Nehemías. Vamos a ver el libro de Crónicas, el capítulo 16 del primero de Crónicas. Primero de Crónicas 16. El versículo 11. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Continuamente. Continuamente. A veces pensamos y tenemos un pensamiento errado de cuándo buscar al Señor. No, yo para buscar al Señor necesito estar desconectado del mundo, en una habitación aparte, sin ruidos, en silencio, para escuchar la voz de Dios. Pero hermano, yo le digo que usted puede orar mientras maneja, en el tranque, que muchas horas llevamos en tranque muchas veces en la semana, mientras cocina, mientras está duchando, mientras está trabajando, podemos estar hablando con el Señor. No tenemos un lugar definido para orar, podemos entrar a su presencia en cualquier momento. Volvemos al libro de los Salmos, el capítulo 116, versículos 1 y 2. Salmo 116, 1 y 2 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Todos mis días. Que sea una necesidad. Hermanos,
que sea una disciplina espiritual, la oración en nuestras vidas. Y finalmente buscamos, referente a este punto, Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, un insensato pues. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si el juez injusto le hizo justicia a esta viuda, porque le venía constantemente pidiendo, hazme justicia de mi adversario, Él le hace justicia, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Acercándonos al trono de la gracia de Dios y hablando directamente con nuestro Padre Celestial, no vamos a obtener de Él una respuesta. Vamos a tener de Él una respuesta siempre que lo busquemos de todo corazón. Y el versículo más conocido, creo, referente a el orar continuamente, está en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Hay que orar en todo tiempo, hermanos. Estar en comunicación con el Señor. Seguimos con nuestro texto en Nehemías, versículos 6 y 7 del capítulo 1. Y dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías no se fue por las ramas, hermanos. Nehemías reconoció el pecado y lo confesó. Y esto es lo que a nosotros nos va a traer también victoria en nuestras oraciones. La oración eficaz incluye confesión de pecados. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos sí, porque el pueblo, porque los gentiles o los que no conocen a Cristo hacen esto, hacen aquello, refiriéndonos a los que no tienen temor de Dios. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, muchas veces somos los que entorpecemos el obrar del Señor, con nuestros actos, con nuestras acciones. Y hemos leído múltiples veces Segunda Crónicas 7:14, y muchos los pueden citar de memoria. Si se humillare mi pueblo, pero este pueblo, ¿cuál es? Este pueblo no son los que no conocen a Dios. Este pueblo somos nosotros. Nosotros los que conocemos al Señor, los que le hemos confesado como Señor y Salvador. Si se humillare mi pueblo, ponga ahí su nombre, ¿ok? Y yo pongo el mío. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Hermano, antes de eso, no oye. Entonces, esa es una condición. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Busquemos también Proverbios 28:13. Si no lo tiene resaltado, resáltelo. Proverbios 28:13. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no termino de despegar? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué siempre ando en estrecho? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos confesar nuestros pecados, hermanos. El primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar nuestros pecados, hermanos. Muchas veces tenemos en el corazón un cuartico, ahí, un lugar que nada más nosotros tenemos la llave y le damos el control de todo lo demás a Cristo, pero ya va, aguántame eso ahí, que eso lo tengo yo reservado para mí nada más. Tenemos que perdonar, que pedir perdón y pedir al Señor misericordia para que perdone nuestros pecados. Seguimos con Nehemías. Luego de haber confesado los pecados, entonces él le dice al Señor estas palabras. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La oración eficaz, hermanos, nos recuerda que Dios castiga a los que desobedecen sus leyes y perdona a los que se arrepienten. Un ejemplo que nosotros pudiéramos citar acá, mis hermanos, es la vida del rey Salomón. Nosotros podemos ver en la historia del rey Salomón que el Señor le dio sabiduría y porque pidió sabiduría y no otras cosas que se suelen pedir, ¿verdad? El Señor le dice, porque me pediste sabiduría y no me pediste riqueza, no me pediste largura de años, ni me pediste la vida de tus enemigos, entonces yo te voy a dar sabiduría y todas estas cosas. Y dice, pero el Señor le pone siempre una condición a todo. Esto si guardas mis mandamientos, mis estatutos, pero si tu corazón es necio y se inclina a dioses ajenos, entonces van a haber consecuencias. Y las consecuencias fueron estas que sucedieron. Dispersión del pueblo de Dios, regados por todas partes, destruida Jerusalén, destruido el templo de Dios. Entonces aquí Nehemías vimos en este texto, en estos versículos hasta el 10, que él le pide al Señor que perdone sus pecados y que se acuerde de las palabras que le dio a su siervo Moisés, que iban a ser restituidos si guardaban los mandamientos. El versículo 11 de Nehemías dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Ahora, Nehemías sí iba a valerse de el estatus y de la posición que tenía. Ustedes dirán, ¿por qué? Se los voy a explicar. El copero era la persona que servía el vino al rey. Era el que probaba la comida previamente, porque antes una estrategia de matar a los mandatarios, a los reyes, era envenenándolos. Entonces, primero probaba el copero, o el copero le decía, listo, está aprobado, puede comer. Y el rey tenía que confiar en esta persona.
y confiaba en Nehemías. Entonces cuando él dice, al final dice, concede ahora buen éxito a tu siervo, porque, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. ¿Cómo darle gracia delante de aquel varón? Porque nosotros vamos a ver ahora qué es lo que pasa, y lo vamos a ver en el capítulo 2. La oración eficaz cree que Dios puede influir en otras personas para que cedan ante nuestras peticiones. Y hermano, tenga en cuenta que yo aquí no estoy hablando de manipular, ¿ok? Sino que muchas veces nosotros vemos un gigante al frente nuestro y nos podemos poner temerosos por ese gigante que está ahí. Pero el que está en nosotros, el que está con nosotros es mayor que cualquier gigante. Y Él puede doblegar a cualquier persona, Él puede abrir cualquier puerta, porque tiene el poder para hacerlo. Amén. Y vemos entonces la respuesta. Y vamos a ver algo aquí bien interesante, mis hermanos. Volvemos a esta figura. Dijimos que Nehemías recibió la noticia aquí, en el mes de Quisleu. Y entonces vemos en el primer versículo del capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es decir, Nisán. Quisleu, 1, 2, 3, al cuarto mes. En el mes de Nisán. Y ustedes van a decir, ya va, pero aquí volvimos a contar, estamos en el 1 otra vez. Les repito, tengan en cuenta que se contaba a partir del reinado. Es decir, en el año 20 del rey todavía no habían pasado por ese mes. Es como cuando uno cumple años. Yo cumplo años en agosto y siempre voy a cumplir años en agosto. Suelen ser anuales, ¿verdad? Los cumpleaños. Entonces, ese es mi primer mes. ¿Cuál habrá sido? Mi primer mes sería septiembre si yo nací en agosto. Es decir, que yo vuelvo otra vez a mi primer mes de vida cada septiembre porque cumplo años en esta fecha. Entonces, aquí estamos hablando que en el año 20, ¿qué hice? En el año 20, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, vemos entonces que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Y saben por qué temía Nehemías? Porque estar delante de la presencia del rey y ser de molestia para el rey, él simplemente podía decir, hey, maten a este, ¿qué le pasa? Si uno siempre tenía que estar para complacer al rey, para tenerlo alegre, para tenerle la copa llena de vino. Entonces él le dice, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Y por qué temió? Porque ahí viene entonces el propósito de todo esto. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Oró otra vez. Yo creo, no podemos decir qué pasó en esa oración, pero yo creo que dijo, gracias Señor, porque este no me mató, me va a escuchar. Y entonces le hace el planteamiento. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén, hermano. El Señor tuvo misericordia de Nehemías. Y fíjense una cosa, hermanos, él pidió todo, no escatimó. Él no dijo, no, me va a dar pena a lo mejor decirle, yo como que veo cómo resuelvo tal cosa. ¿Qué pides? Que me dejes ir a Judá para reedificar esto, el templo y las murallas. Aparte que me des cartas para que yo pueda pasar sin problema por todas las provincias. Recuerden que él estaba en Susa, ¿ok? Capital del reino, y iba hasta Judá, hasta Jerusalén. Aparte, entonces le pide cartas para hablar con el jefe guarda del bosque para que le dé madera. Y le convino al rey todas estas cosas. Y el rey dice que le concedió según la benéfica mano de Dios sobre mí. El Señor tiene la capacidad y la cualidad de utilizar a personas que aún no son temerosas de Él para cumplir los propósitos de Él. Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. El Señor está en control de todo. Él está sentado en su trono. Él puede definitivamente hacer todas las cosas. Y a manera de conclusión, hermanos, quisiera que buscásemos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El capítulo 4, los versículos 6 y 7. Y que esto lo guardemos en nuestro corazón, hermanos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que nosotros podamos descansar en el Señor y consideremos los puntos que hemos tocado hoy. Muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones porque no sabemos pedir al Señor. Muchas veces pedimos a Dios de manera equivocada. Muchas veces pedimos a Dios cosas que son perjudiciales para nuestras vidas. Tenemos que estar en sintonía con el Señor para que podamos entonces recibir su misericordia y sus maravillas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, porque podemos hallar el consuelo y el descanso delante de ti, Señor, porque podemos descansar en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a estar en sintonía contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro de corazón, con un corazón genuino, sincero. Pon en nosotros, Señor, la necesidad de buscarte en todo tiempo, en todo momento. Te pedimos a ti, Señor, que tú siempre estés con nosotros, que guíes nuestros pasos, que guíes nuestros pensamientos, que nos ayudes a decidir de manera acertada conforme a tu palabra. Que los planteamientos, las necesidades que nosotros tengamos y que planteemos a ti en oración
sean siempre con un corazón sincero y que sean apegadas a las Escrituras. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, y ayúdanos a ser de instrumento y de bendición a aquel que no te conoce. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.